pongo aquí. Bos días a todos e a todas. Saúdo especialmente aos membros da mesa que compartimos esta experiencia de cada un de nós no mundo das peregrinacións. En primeiro lugar, asignaronme aí falar do Centro Internacional de Peregrinacións que, como poden comprender, pois o mellor é visitalo. Non é só decirlles que vai, que é certo, que xa o ven na prensa, que hai unha etapa nova, eu penso que vai haber un antes e un despois, no que significa a acollida aos peregrinos nesta cidade de Santiago e, sobre todo, por parte da Catedral de Santiago. Entonces, eu simplemente quixera facer unha pequena introdución antropolóxica ao sentido da peregrinación, que é o que subyace verdadeiramente en toda a labor, en toda a inspiración humana e relixiosa do que significa a peregrinaxe, a peregrinación a Santiago. Para facelo máis lixeiro, pois faigo e traduzo ao español. Pola gracia de Dios, soy hombre y cristiano, por mis hechos un gran pecador, por mi condición un peregrino sin techo, muy pobre, que va errando de lugar en lugar, mis bienes un atillo al hombro con un poco de pan seco y una sagrada Biblia que llevo bajo la camisa. No tengo nada más. Probablemente descubren que se trata de un texto anónimo del peregrino ruso, ¿no? Probablemente esta puede ser la imagen de cualquier hombre o mujer de nuestro tiempo que anda a la procura de una respuesta sobre sí mismo. La búsqueda y la salida a los caminos y avatares de tantas existencias atormentadas nos lleva a la pregunta radical acerca de lo que aporta el sentido de la peregrinación en el concierto de las diversas antropologías que se debaten hoy por el dominio de las conciencias. ¿Acaso ligeros de equipaje y con la palabra de Dios en la mano no tendremos suficiente para que cada persona encuentre la vocación a que ha sido llamada? El hombre, que en virtud de su conciencia no puede evitar la pregunta por su origen y destino, percibe el camino de la vida con esperanza y temor, con serenidad e incertidumbres, con riesgos y seguridad. A la vida humana le es inherente, en cierto modo, un dramatismo que nos es difícil de perfilar y que estamos en un encuentro de turismo religioso, aquello que distingue al turista del peregrino. El peregrino, él elige el camino, al turista se lo eligen. Emprender el camino significa romper con lo conocido y lanzarse a lo arduo e incierto, confiarse al futuro del itinerario y de la meta, donde conciencia y libertad encarecen el precio de la peregrinación humana. ¿Cómo no identificar este hecho con uno de los mayores retos para hacer presente en nuestra cultura occidental una oferta nueva para los hombres y mujeres de este tiempo? En el relato de un peregrino que se ha llevado al cine, en la página de cortesía el autor Kerkeling, que he visto por ahí su novela, en esa página de cortesía resume con esta dedicatoria el sentido del camino. El camino te plantea solo una pregunta: ¿quién eres? Peregrinar no es solo caminar por los senderos de las rutas jacobeas u otras rutas de peregrinación presente en todas las religiones, sino por las vías del espíritu y de la densidad antropológica de los hombres y mujeres de todos los tiempos. El peregrino, que se ha proclamado conciudadano de los seres humanos, pone como meta de sus ansias el restaurar en la tierra, como dice San Agustín, la ciudad de Dios. Común a las tres grandes religiones monoteístas del mundo es la fe en el Dios clemente y misericordioso. Las religiones sapienciales, no las del libro como llamamos nosotros, son especialmente sensibles a lo trascendente y a aquello que configura el ser humano en su dimensión mística. Hay que poner especialmente de relieve este hecho, dada
la gran afluencia de peregrinos asiáticos. A ellos habría que añadir los hombres de buena voluntad que por motivos diversos se inician como caminantes, como turistas y terminan como peregrinos. Tal inmediatez e infinitud, características presentes y propias del camino, se complementan. ¿Por qué? Porque el que hace el camino, aunque carezca de fe religiosa, hace siempre una senda hacia el interior de sí mismo, porque es en la interioridad del hombre, en la unión de sus facultades, en la esencia de su ser personal, en la sustancia misma del alma, en donde se realiza la más acabada imagen del hombre y de Dios. He aquí la razón de algunas conversiones que se dan en el Camino de Santiago. Para los que poseen el don gratuito de la fe, el camino es confirmación en esa conversión de la que todos y en todo tiempo estamos necesitados. Al aumento de fe corresponde un aumento de coherencia interna más auténtica. En el Camino de Santiago, el arte y la cultura son como la naturaleza el instrumento de la experiencia de Dios. La experiencia directa, a veces por primera vez, del peregrino con la naturaleza lo lleva a reflexionar sobre ella, bien para admirar su belleza, bien para quejarse de su dureza. Atravesando bosques y ríos, llanuras desérticas y puertos peligrosos, enfrentándose con el viento, el calor o la lluvia, midiendo sus pasos en función de lo terreno, el peregrino toma conciencia de una realidad que le antecede y lo supera y puede llegar a presentir lo infinito. Caminar es una experiencia primordial que permite al hombre cambiar de lugar y abrirse a horizontes nuevos. La emigración, el nomadismo, la peregrinación son la expresión real del Homo Viator, que, como dijo Gabriel Marcel, viene a ser el itinerante, el que está en camino en sentido físico, aquel que puede percibir lo que es el camino psíquico y el camino espiritual. Los antiguos acostumbraban a nombrar las realidades espirituales en términos concretos y para ello recurren a expresiones como camino, sendero, vía, etc., para describir el proceso interior del hombre en su acceso a la comunión con Dios, con los hermanos, con la creación y el comportamiento que de ello deriva como compromiso con esas realidades. Las ideas de viaje y de camino son realidades genuinamente antropológicas. Ni los planetas, ni las plantas, ni siquiera los animales, ni los grandes simios viajan, salvo por metáfora. Ni tienen caminos, sino órbitas, trayectorias, rutas o rutinas. Por otra parte, viaje y camino son indisociables, como lo son el andar y el suelo, en el que se apoya un pie después de otro. El viaje y el camino se reducen al círculo del ser humano, y el hombre, en la medida en que viaja por caminos o vías, recibe la denominación, ya en la filosofía, desde la filosofía antigua, de Homo Viator. El viaje y el camino nos agotan en la conclusión, en su condición de procesos de desplazamiento físico de los hombres de unos lugares a otros. Como operaciones dadas en el espacio antropológico, son ante todo procesos definidos que implica el tiempo y que toman su origen a partir del estado de una humanidad dispersa, con unas especies y grados de dispersión. El viaje constituiría la reacción a la dispersión originaria y a la posibilidad de restablecer el contacto entre las partes que, procedentes de un tronco común, se han distanciado, alejado o independizado. Sigo en esto al profesor Gustavo Bueno, que en el año 2000 publica una obra filosófica y fenomenológica acerca de este hecho. Estamos en camino y este estar en camino es una dimensión ontológica de nuestro. El status viatoris es inherente a toda condición humana. Ningún hombre, en tanto que viva, se puede considerar logrado, captado, alcanzado. El status comprensionis no pertenece a esta vida. Somos ante todo una no plenitud. Pero este aún no del status viatoris incluye en sí dos aspectos, uno negativo y el otro positivo. El no ser plenitud y el ser encaminado hacia la plenitud. Marchamos hacia la felicidad, hacia la plenitud objetiva en el orden del ser. De ahí que lo importante no sea la muerte, sino la dirección y el estadio
en el camino en que estemos cuando nos sorprenda la muerte. El estado del ser en camino no es extrínseco a la persona humana. No se trata de ningún movimiento de traslación local. No es nada accidental. Es la propia sustancia humana la más recóndita intimidad de la expresada por este intrínseco y entitativo status viatores. La experiencia interior y exterior del camino nos sitúan al ámbito de la respuesta de una forma convincente a la pregunta por el sentido de la vida, desde las dos exigencias básicas: tener una tarea que nos ilusione y enfrentarse con las verdades grandes, con los grandes interrogantes de la existencia de todo hombre y mujer. Quien sabe responderlos encuentra una dirección satisfactoria para su vivir e incrementa tremendamente su expectativa de felicidad en la realización de su vida ordinaria, pues sabe que lo que verdaderamente importa, lo que se toma en serio, es la verdad. El camino es el camino para la pregunta por el sentido de la vida. Dicho de otro modo, saber cuáles son los valores verdaderamente importantes para mí es lo que hace posible emprender la tarea de realizarlos. Dicho crudamente, se es ser humano cuando se tiene sabor teórico y capacidad práctica para responder a estas preguntas. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué existo? ¿Qué debo hacer? A esta introspección sirve el camino desde su misma esencia y sentido escatológico. ¿Quién es, pues, el peregrino? Un hombre de fe que se da cuenta de que el camino que recorre, más que un itinerario físico en el espacio o una distancia entre dos puntos cuantificable en kilómetros, es además y sobre todo el camino de la verdad que da sentido a todos los caminos, que abre horizonte a su vida y desvela la respuesta auténtica a la pregunta sobre el origen, el sentido y el destino del hombre. El peregrino es, en fin, aquel que descubre que el camino más arduo no se encuentra en ningún lugar de la geografía física, sino en ese itinerario íntimo que conduce a la verdad. Una opción decidida, comprometida y valiente, ajena por completo a cualquier tipo de huida de la realidad. Al contrario, el peregrino aspira de una forma esperanzada a alcanzar la verdadera realidad, el verdadero sentido del mundo y de sí mismo. Por ello, la meta de su caminar sobre la tierra no termina en un determinado punto, aunque aparentemente se dirija hacia él. Su destino y también su condición está marcada por el camino, por el incesante peregrinar hacia una meta que, no obstante, no resta valor al camino mismo. Viajero es palabra descriptiva, el que viaja, el que se mueve de un lugar a otro. Peregrino es otra cosa. Etimológicamente es el forastero, el que anda por tierras ajenas, el que está fuera de los suyos, de su casa y de su patria. A ese significado, heredado de época clásica, la voz peregrinus fue añadiendo otro que desde el siglo XI será dominante, sobre todo en la ruta a Santiago de Compostela. A partir de esa época, la peregrinación designa ante todo el viaje individual o colectivo hacia un lugar santo, efectuado por motivos religiosos y en espíritu de devoción. La peregrinación nace, como hemos dicho, de la propia naturaleza viajera del ser humano y el principal motivo que hoy impulsa a miles de personas a realizar el camino es la necesidad de buscar lo absoluto, algo que ha propiciado la crisis profunda que sufre la sociedad actual y que ha hecho que esta ruta de peregrinación europea haya experimentado un importante resurgir en las últimas décadas y que le convierte en una ruta hasta el fin del mundo desde los diversos lugares de la Tierra. Nada más recordarles que el día 20, martes a las 12:30, se inaugurará ese nuevo centro de acogida a los peregrinos que yo creo que va a marcar un antes y un después en esta ciudad y en la iglesia compostelana para acoger a los peregrinos. Muchas gracias.